El pez muere por la boca. Seguramente que ha escuchado este refrán. Y en esta mañana yo quiero que compartamos un poco acerca de un peligro al cual nos enfrentamos a diario en nuestra vida como cristianos que queremos agradar a Dios. Y es que tenemos que ser vigilantes de nosotros mismos. Tenemos que poner límites a nosotros mismos. La Escritura nos advierte acerca de la necesidad que tenemos de huir de las pasiones juveniles, de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice el apóstol Pedro: amados, os ruego, como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que batallan contra el alma. La Escritura también nos dice en la epístola del apóstol Santiago: dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona de Dios. La corona que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y cuando el pecado llega a estar completo, en completo desarrollo, nace la muerte. Estos versículos fueron leídos en la versión de Dios habla hoy. Y nos preguntamos, ¿acaso será legítimo que un cristiano tenga deseos intensos? Porque la palabra concupiscencia no está relacionada necesariamente con un mal deseo, simplemente un deseo intenso. Ahora, en contexto del apóstol Santiago, por supuesto, pues está relacionado a la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne. Pero ni aun los deseos de la carne pueden ser todos catalogados como pecados, porque hay deseos, o los deseos de la carne también han sido puestos por el Señor en nuestra vida, en nuestra humana naturaleza. Un deseo carnal o humano puede ser, por ejemplo, la necesidad de comer. Nosotros no podemos decir que comer sea pecado. Tenemos que comer para vivir. Ahora, si nosotros hacemos de la comida el todo de nuestra vida, y entonces podemos llegar a la gula y podemos hacer y dar cualquier cosa con tal de conseguir la comida. Bueno, lo mismo puede suceder con cualquier otro deseo legítimo que Dios ha puesto en nuestra humana naturaleza, como el deseo sexual, por ejemplo, pues también es un deseo legítimo que Dios ha puesto. Pero la satisfacción equivocada de estos deseos, cualquiera que sea, lejos de la dirección bíblica, sería un pecado. Entonces, bueno, por eso es que nosotros los seres humanos que hemos conocido la gracia salvadora de Dios en Cristo, tenemos que acercarnos al consejo de Dios y poder recibir de Dios dirección para poder mantener nuestra vida espiritual lejos de toda contaminación. El apóstol Pedro nos dice que debemos huir, que debemos apartarnos, que debemos abstenernos de estos deseos que batallan contra el alma, porque estos deseos pueden hacer que nosotros caigamos víctimas del pecado, y el pecado, una vez concebido, produce la muerte. Nos podemos esclavizar nuevamente al pecado, y por esa razón tenemos que mantener la guardia en alto y estar combatiendo contra el pecado. Si en alguna manera creería en el concepto de guerra espiritual, que no lo acepto porque no es bíblico, la Biblia habla de una lucha, de una batalla, sería contra el pecado.
Y muchas veces, con lo menos que batallamos es contra el pecado, porque nos dejamos llevar fácilmente por alguna tentación sutil y no ponemos límites a nuestra lengua, por ejemplo, y pecamos. Por eso, hermanos, la fábula que yo quiero comentarles hoy tiene que ver con esto. Cómo es que a través de una ansiedad por algo que deseamos y que queremos conseguir a toda costa, podemos caer en la trampa del enemigo y pecar contra Dios. Y se trata de una fábula budista que tiene que ver con esto, con la ansiedad que produce en nosotros el deseo por algo y que nos lleva a la perdición si no ponemos límites. Esta fábula trata de un hombre muy rico que tenía pues una gran propiedad y él miraba desde su ventana complacido porque ni su vista podía llegar a alcanzar los límites de su propiedad. Él estaba encantado con esto, pero un día este hombre dijo, bueno, es cierto que tengo un gran terreno, una gran propiedad, mi casa es hermosa, no me falta absolutamente nada, tengo cosas de mucho valor, realmente no puedo quejarme de nada, pero este terreno que tengo está árido, no es algo que pueda lucir a la gente, no está hermoso, no está... Y empezó a maquinar esta idea hasta que él pensó de que debía sembrar ese terreno con hermosas y diversas flores para que de esa manera su propiedad se viera mejor y la gente pudiera disfrutar del aroma que despiden las flores. Y bueno, él se le metió eso en la cabeza, como decimos, de tal manera que no paró hasta que contrataran a un jardinero para que lo hiciera. Y dice, búsquenme el mejor jardinero y no escatimen en precio alguno, porque yo quiero que estas tierras produzcan flores hermosas, las flores más bellas del mundo. Y entonces se dieron a la tarea de buscar a alguien y la persona que resultó con mayor conocimiento y sabiduría en cuanto al cuidado de las flores fue un hombre humilde, sencillo, y lo contrataron para que hiciera el trabajo. Y efectivamente, al pasar los meses, este hombre trabajando incansablemente en las tierras, logró que esos campos se llenaran de bellísimas flores. Habían rosas, crisantemos, claveles, tulipanes, y todo eso creaba una hermosa vista espectacular. El hombre que ideó este jardín, este humilde trabajador, se sentía muy contento. Sin embargo, empezó a suceder algo extraño en aquellos inmensos jardines. Algunas zonas del jardín amanecían maltratadas, como si algo o alguien estuviese caminando sobre las flores. También aparecían flores mordisqueadas y unos frutos del cerezo que también había en el jardín. Alguien se los estaba comiendo. Entonces el dueño del jardín se alarmó por esto. Dice, de pronto ya me van a estropear esta obra que tanto me ha costado. Y entonces decidió poner sobre aviso al jardinero. Y lo llamó y le dijo, mira, algo está pasando en el jardín y yo quiero que tú lo descubras y que tú trabajes para solucionar el asunto. Lo dejo en tus manos, confío en ti, en tu sabiduría. Entonces el jardinero se puso a observar con mucho cuidado todo lo que había sido estropeado y entonces llegó a la conclusión de que lo que estaba sucediendo, sea lo que fuera,
sucedía durante la noche. Entonces decidió esconderse en un rincón y observar. Esperó un buen rato, pero no pasaba nada. Por fin, ya pasada la medianoche, el jardinero vio a un ciervo que se acercaba sigilosamente a las flores, y cuando él caminaba aplastaba algunas de las flores a su paso para llegar hasta donde estaban las cerezas, que era lo que perseguía el ciervo, y también mordisqueaba algunas flores. Entonces se dio cuenta de que el autor de toda aquella fechoría era aquel ciervo. El jardinero inmediatamente saltó para atrapar al ciervo, pero imposible, el animal era muy ágil y en un par de segundos estaba ya fuera del alcance del jardinero. Pasaron varios días sin que volvieran a aparecer aquellos problemas. Sin embargo, esa tregua duró poco porque el jardinero pensó, bueno, será muy difícil atrapar al ciervo. Después de todo, es un ciervo precavido, algo tímido y demasiado ágil. Entonces se puso a pensar y la única manera de vencerlo sería logrando que el ciervo traicionara a su propia naturaleza de ciervo. Y entonces este jardinero se puso a pensar en el asunto y trató de que a través de apelar al ciervo a su codicia lo pudiera vencer. Entonces, ¿qué pasó? El jardinero comenzó a dejar pequeñas delicias allí para que el ciervo se alimentara. Y como si fuera algo casual, dejaba algunas golosinas escondidas entre la hierba. De manera que el ciervo se paraba a degustar aquellos manjares. Al día siguiente el jardinero dejaba aún más tentaciones para el ciervo. Sin embargo, lo que definitivamente marcó la diferencia fue la miel. El jardinero descubrió que al ciervo le encantaba la miel. Dejó algunas galletitas embarradas de miel y él veía cómo el ciervo las devoraba sin pensar en nada más. De un lado a otro se movía comiendo las galletas. Poco a poco el ciervo comenzó a sentirse o a ponerse frenético con aquellas galletas porque le encantaba la miel. Y ya se le veía venir al jardín tan pronto como salía el sol. Ya no venía en la noche, venía a plena luz del sol, porque no podía esperar a comerse aquellas galletas con miel. Llegó al punto en que incluso, dice, empezó a ir a la plena luz del día. No podía esconderse. Bueno, el jardinero supo en ese momento que ya había vencido al ciervo. Por eso dice que en una mañana él dejó una gran cantidad de galletas con miel y las puso organizadamente para que las galletas marcaran un camino. El ciervo llegó, como siempre, desaforado y solo con el deseo de comer las galletas con miel. Comenzó a comerlas y cuando llegó al final de la última galleta, una puerta se cerró. Había entrado en una jaula que el jardinero había preparado para él y el ciervo, sin darse cuenta, perdió su libertad. El jardinero le contó al hombre acaudalado, al dueño, quien se sorprendió con la sabiduría del jardinero, y comentaron que hasta la naturaleza más reservada se transforma cuando el deseo pasa a dirigirla, especialmente si este deseo se alimenta. ¿Cuál es la moraleja? Precisamente esta. Dice que hasta la naturaleza más reservada puede ser transformada cuando es dirigida, cuando es controlada por el deseo, por la concupiscencia. Y si ese deseo se alimenta, crece más y se hace más peligroso. Por eso el consejo del apóstol Pedro: ustedes que son peregrinos y extranjeros en este mundo,
que están caminando hacia la vida eterna, agarrados de la mano del Señor. Tengan cuidado y absténganse de los deseos que batallan contra el alma, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que aprender a luchar esta batalla, hermanos. La batalla que tenemos contra nosotros mismos y nuestros deseos. Muchas veces estamos culpando al diablo de todo. Y mucha gente piensa que es responsable de todas sus tragedias, de todas sus angustias. Es el enemigo de nuestras almas. Y algunos predicadores también nos hacen creer esto. Y no decimos que no, el enemigo de nuestras almas es poderoso y también está, como dice la misma apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tenemos que tenerlo presente. Pero hay un enemigo que quizás es más grande y más poderoso que el mismo diablo, y son esos deseos que batallan contra el alma, que quieren llevarnos a la esclavitud, al pecado nuevamente. Y no todos son deseos que vienen cargados de emociones. No, a veces son deseos muy sutiles, tentaciones muy sutiles, que parecen ser insignificantes, que todo el mundo lo hace y que después de todo Dios sabe que soy humano. Cuidado, hermanos, porque las zorras pequeñas echan a perder la viña. Tenemos que cerrar filas en contra de todo lo que representa un peligro para deslizarnos de la vida espiritual, para menguar en el conocimiento y en el crecimiento espiritual. Tengamos sabiduría, seamos como no necios, sino sabios, entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. No persigamos con los ojos cerrados las galletas de miel que nos coloca el enemigo en el camino. Que nuestro deseo más intenso sea el de agradar a Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo, resistid esos deseos y de vosotros huirá. Pero no hay resistencia si no hay una entrega absoluta y completa al Señor. Si no nos sometemos a Él en su temor, podemos pronunciar cualquier tipo de oración y podemos dar los gritos más desaforados que podamos dar. Podamos reprender al diablo y a sus demonios y todo lo que usted quiera, pero si usted no pone cuidado sobre sí mismo y sus deseos, si usted no cierra los portales, las puertas que nos puede llevar a pecar contra Dios, en vano hace todo lo demás. Someteos pues a Dios. De la misma manera que la naturaleza reservada del siervo fue cambiada, fue transformada por la tentación a la galleta con miel, que no era un alimento que el siervo comiera por naturaleza y lo llevó a la perdición. También, amados hermanos, la naturaleza divina, la cual Dios ha compartido con nosotros, en alguna manera puede ser dañada por estos malos deseos que batallan contra el alma. Tengamos cuidado y seamos sabios seleccionando las cosas que miramos, que escuchamos, las conversaciones que tenemos, las personas con quienes nos juntamos. Seamos sabios. Que Dios nos ayude a todos. Esta es una temporada difícil. Ahora viene el día de Thanksgiving este jueves. Después tenemos las Navidades. Y aunque parezca extraño, son épocas de gran exuberancia, de gran agitación, de mucho movimiento, y las emociones se saltan. Y es una época también peligrosa, porque muy a pesar de esas características hermosas que tienen estas fechas, también mucha gente cae en depresión, en ansiedad, porque se ponen a contar lo que han perdido y no cuentan lo que tienen. Tengamos en estas fiestas la cordura de pensar, de ser sabios y de agradecer a Dios por lo que Él nos ha permitido tener.
y aún por lo que hayamos perdido, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y no permita que ningún deseo por alguna cosa que no ha alcanzado le robe la paz. Si Dios no lo ha querido, es por algo, amados hermanos. Dejemos eso tranquilo y no nos desesperemos, no nos sintamos frustrados, porque después de todo, Dios sabe lo que necesitamos. Y si no hacemos eso, podemos correr la suerte de este desafortunado siervo que cayó en una jaula perdiendo su libertad por perseguir sus deliciosas galletas con miel. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por el consejo que nos das en esta mañana, de ser medidos, de poner, Señor, límites a nuestra vida, de luchar en contra de los deseos carnales que batallan contra nuestras almas. Señor, permite que salgamos victoriosos de todas las batallas que libremos y que a pesar de las características de estos tiempos, Señor, de agitación, de consumo, nosotros podamos estar quietos y conocer que tú eres Dios, que tú seas nuestro gran deseo, Señor, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía, testificaba el salmista, y así queremos que tú seas para nosotros el gran deseo de nuestra alma. Te ruego que tú seas con las peticiones de mis hermanos en esta tarde. Acuérdate de cada uno de estos enfermos que hemos llevado al trono de la gracia en estos días, Señor, intercediendo por ellos, Padre, especialmente por César, este hombre, el tío de Connie, que necesita un milagro en su vida. Pues lo ponemos en tus manos porque tú tienes el poder para sanarlo, Señor. Haz con él tu perfecta voluntad. Sobre todo, Señor, que tenga César la oportunidad de conocer la gracia salvadora tuya en Cristo Jesús. Así, Señor, sigue obrando en el resto de los hermanos que necesitan un toque de salud. Ponemos en tus manos a Erlín nuevamente, Señor, y rogamos por su pronta y completa recuperación, Señor. Por Jesús, el muchacho del accidente, que él siga recibiendo el tratamiento y la ayuda para recuperarse. Por los demás jóvenes que sufrieron también, Señor, golpes en este accidente. Y pedimos por la familia de la jovencita que perdió la vida, que tú seas su consuelo y su fortaleza. Oh Padre eterno, te rogamos, Señor, por la hermana de nuestra hermana Lupita, que ha perdido a su esposo de repente, Padre Santo, que tú traigas consolación y fuerza, Señor, a la vida de esta mujer que ha perdido a su esposo. Consuela y fortalece, Señor, su alma y a toda la familia, Padre. En esta mañana te suplicamos que seas propicio a su necesidad. Padre, gracias por que Marisa salió del hospital y se está recuperando bien. Alabamos y bendecimos tu nombre por esta bebé, Señor, que tú estás cuidando. Pedimos que seas también con Lambre, que ha tenido tus enfermedades también, Señor, y que tú fortalezcas la vida de Mónica, Padre, para que ella pueda seguir luchando por estas dos criaturas, Señor. Y, Padre, permite que la podamos tener con nosotros en la iglesia, testificando de tus maravillas, Padre Santo. Te adoramos y te damos gloria y honra, Señor, a ti, que eres nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sigue fortaleciendo a los demás hermanos, Señor. Gracias por haberle dado a nuestra hermana Catalina Quintanar la fortaleza para compartir con nosotros el domingo, Señor, estas palabras de parte de la sociedad misionera. Síguela restaurando, Señor, y ayudando en todos los asuntos que ella tiene pendiente, especialmente su salud, Señor. Así, Dios, rogamos por toda la familia, que tú nos unas cada día más, que tú permitas que pongamos a un lado las diferencias y que prime el amor, Señor, dentro de tu voluntad. Bendice al ministerio, el ministerio de cada uno de los hermanos, Señor, a los jefes o directores de departamento, dale tu gracia y tu sabiduría para seguir adelante en la obra tuya, y toca los corazones de todos. Quebrántanos y enséñanos el camino en el cual debemos andar. Así, Señor, se propició con todas las iglesias, con todos los pastores.
fortalécelos, bendícelos y ayúdales, Señor, en todo lo que concierne al ministerio. Te pedimos, Señor, por estos 3 días de campaña o de avivamiento de santidad que vamos a tener. Queremos rogarte, Señor, por el hermano Gustavo Crocker, el superintendente general, que pueda tener palabras frescas, Señor, inspirada por tu Espíritu para compartir con nosotros, Padre Santo. Te rogamos, Señor, que cada uno de estos servicios que van a tener lugar en estas 3 iglesias pueda ser visitado por ti y tú, Señor, trates con nuestros corazones. Te damos gloria y honra y alabanza en esta mañana. Y te lo rogamos todo humildemente en el nombre de Jesús y por sus méritos. Amén. Gracias, amados hermanos, por escuchar. Que la paz de Cristo sea con todos y que tengan un bendecido miércoles. Recuerden, si alguien no lo escuchó o no leyó, la hermana Carla está posponiendo el servicio por cuestiones personales y asuntos que todos estamos involucrados. Entendemos que están ocupados con la celebración de Acción de Gracias, que de dicho sea de paso, les felicito a cada uno de ustedes y les deseo que tengan una rica cena, pero más que todo, que tomen sus manos y agradezcan al cielo, agradezcan a Dios que está en el cielo, para que Él pueda bendecirnos. Demos gracias a Dios por todo lo acontecido hasta ese día en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Amén.